¿Cómo están? Buenos días a todos. Hoy es martes y tenemos, como siempre, nuestra cápsula informativa de toda la información que a ustedes les interesa. Y por si fuera poco, hoy vamos a continuar con los patrones. El día de hoy nos toca un patrón súper especial, es un C35. A mí en lo particular, el C35 es un patrón que se me hace muy completo, muy versátil y que muchos de ustedes por ahí de repente desconocemos un poquito más de información. El C35 es muy cercano al carrizo. ¿Y por qué? Porque es un citrange. El nombre completo es citrange C35, ¿no? También el carrizo, pues vamos a encontrar un citrange carrizo, ¿no? Y bueno, esta cercanía los hace parecidos, sin embargo no son iguales, comparten algunas características, son trifoliados, sus hojitas son redonditas, vienen en jueguitos de 3 y son hojitas muy gorditas, muy carnosas y de buen tamaño, ¿no? Ahora, ¿qué podemos saber nosotros del citrange C35 si es el patrón que nos tocó? Bueno, primero que nada hay que conocer un poquito acerca del tamaño del citrange C35. El C35 es un patrón que nos va a servir como un intermedio. Es un árbol de porte medio, tiene pero muy buena producción, y con eso me refiero a que es dentro de los más productivos en cuanto a números de kilogramos producidos por metro cúbico. Además de eso, le da muy buena calidad a la fruta, sin embargo por ahí de repente puede perder un poquito de rugosidad. Nos gusta mucho el C35 para los cítricos dulces porque pues nos da una muy buena producción, muy buen peso en la fruta y sobre todo que podemos manejar unas densidades más cerradas de lo normal y el árbol se mantiene muy bien, ¿no? Hemos recibido por ahí alguna información acerca de un padecimiento que se está presentando mucho en los cítricos, que es como el amarillamiento de las hojas. Por ahí hay un grupo que nos hizo pasar un folleto, muchos saludos, por ahí el ingeniero Villasana, que nos hizo llegar un tríptico muy interesante donde señalan que las plantaciones que están establecidas con C35 no son susceptibles al amarillamiento y que lo están tomando entonces en cuenta como una muy buena alternativa para contrarrestar un poquito cantidad de árboles enfermos. El C35 es un patrón que es muy tolerante a Phytophthora. En el caso de las enfermedades es muy tolerante a los nemátodos y muy tolerante a la tristeza, ¿no? También en el caso de las características que necesita en el suelo es intermedio para todo. No le gustan mucho los pHs ácidos, pero tampoco le gustan mucho los pHs alcalinos. No le gustan mucho los suelos muy arenosos, les gusta un poquito más la arcilla. No tolera los pHs altos, acuérdense. No es tan tolerante a la salinidad, por ejemplo, esa característica es más del carrizo, que tolera un poquito más los suelos calcáreos, que tolera un poquito más la salinidad. El C35 es intermedio para todo. Entonces, si tenemos un suelo que tiene más o menos caliza, que tiene un punto medio de pH, que tiene un suelo más franco, entonces el C35 va a estar bien en esas zonas donde tenemos ese punto medio para todo, por decirlo así. Y sobre todo, algunos lo identifican como un patrón que puede reducir un poco el tamaño en el caso por ejemplo, de cuando lo injertan algunas yemas de toronja, puede hacer que se reduzca un poco el tamaño del árbol, por lo que pueden aumentar un poco la densidad de plantación. Otro dato interesante es que es tolerante al frío, pero
pero no tan tolerante como un carrizo. Entonces tolera bien el frío y es intermedio para la sequía. Así como les comenté que es intermedio para todo, también en el caso no le gustan mucho los climas extremos. Sin embargo, lo podríamos establecer perfectamente en toda la zona y no es un patrón que sea muy sensible a algo en específico, ¿no? El C35 es un patrón relativamente nuevo si lo comparamos con muchos otros. Por ahí los que intenten buscar información de repente se van a topar con que no existen tantas evaluaciones del C35 como de los otros patrones. ¿Por qué? Porque el C35 lo liberaron en 1987 la Universidad de California, entonces de ese tiempo para acá es conforme van desarrollando las investigaciones. También tenemos un dato interesante en el caso del C35 y es que el árbol puede llegar a medir hasta 3.5 metros, por lo que entonces vemos que es grande, pero si nosotros podemos irle dando una formación, una poda, estos son 3.5 metros si lo dejamos así hasta que es muy adulto y sin ninguna poda, ¿no? Además es un híbrido y es un híbrido de naranjo dulce con un trifoliado y podríamos tener alguna información por ahí de que tiene incompatibilidad con un tipo de valencia, pero se lleva muy bien con los limones, lo hicieron casi está hecho para limón Eureka. Sin embargo, lo hemos usado por ahí en cítricos dulces, lo hemos usado también en limones y no hemos visto que la incompatibilidad sea alta, ¿no? Recuerden por favor que para que ustedes puedan elegir un patrón necesitan primero contar con un análisis de suelo. En el caso del suelo, el análisis que necesitan se llama determinación de patrón cítrico. ¿Por qué? Porque si nosotros establecemos, por ejemplo, un C35, ustedes dirán, es intermedio para todo. Sí, intermedio para todo, pero sensible también a muchas cosas, ¿no? Entonces, tiene que estar dentro de los rangos que nosotros podamos llamar medio, no puede estar ni muy para allá ni muy para acá, ¿no? Entonces, todos estos análisis, todos sus datos nos los da precisamente el análisis de determinación de patrón. Síganos por favor en nuestros canales, compartan la información y por ahí también saludos a todos nuestros amigos de Oaxaca que sé que están súper pendientes siempre de nuestras cápsulas, sobre todo de patrones, porque tenemos muchos amigos por allá que establecieron estos patrones, obviamente hicieron ellos su análisis de determinación de patrón y bueno, les va a ir súper bien con el patrón adecuado.